está sin fueros el actual diputado Erico Galeano. Ahora, una decisión que confirmó Santi hoy uno de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Jaime Bestar, ya comienza a instalar para muchos una cierta duda y hasta se sospecha de algún tipo de movida para intentar, no sabemos si ganar tiempo y que Galeano ya disfrute de alguno de los beneficios de la inmunidad parlamentaria, pero en su rol de senador electo, porque aparentemente esta noche todavía no se produjo, se va a hacer la proclamación. Y que el resto es, o sea, lo del 30 de mayo, que aparentemente ese día va a ser, ya es una ceremonia, digamos, solamente para oficializar todo esto. ¿Creería, don Oscar, que eso de alguna manera contribuye para polemizar, ¿qué? Pero en términos políticos? Sí. El escenario jurídico, aparentemente, y creería, y en realidad no lo digo yo, lo dice leyendo a Rodrigo Campos Cervera, cuyo libro tenemos aquí a vista y estábamos mirando, que son análisis respecto a este tema en particular de los fueros o inmunidades parlamentarias en comentarios de la Constitución. Y lo que él establece es que existen tres tipos de fuero. Hay un fuero de opinión, hay un fuero de proceso y hay un fuero de detención. El fuero de detención es el único fuero que ya tiene cualquier persona desde el día de su elección, dice Campos Cervera. Sí. Y podríamos decir, inclusive, vamos al escenario de que eso fuera así, porque él describe lo que es la elección, acto de escrutinio, lo que es la proclamación, ya el acto por el cual documenta el TSJE quiénes fueron las personas electas, y la incorporación a la Cámara ya como un juramento para asumir las funciones. Él lo que dice es que el fuero de detención o la inmunidad de detención la tiene desde el día de su elección. Entonces, ¿cuándo se entiende la elección? El 30 de abril. Sí. Cuando se hace el escrutinio y cuando se verifica que él es una de las personas elegidas. Cito siempre a Campos Cervera, ustedes lo pueden leer en esta opinión que estoy haciendo referencia. Hoy, aunque tuviera ese fuero de detención, ya no cuenta con los fueros de proceso. Claro. Por ende, el juez Gustavo Amarilla tiene toda la prerrogativa como para analizar, admitir o rechazar eventualmente la imputación contra Erico Galeano y someterlo al proceso. Y me vas a decir seguramente, don Oscar, claro, pero acordate que la Fiscalía pide una medida de prisión preventiva para Erico Galeano. Imputación y prisión preventiva. Exacto. Entonces, ahí plantean algunos constitucionalistas o entendidos en este ámbito, como lo escuchaba hoy a Robert González Marcial, por ejemplo, Robert Marcial González, decía él que respecto a esta causa, él ya no tiene fueros. Independientemente a que mañana se discuta un nuevo fuero de opinión o de proceso en la Cámara de Senadores. Entonces, respecto a esta causa ya hay como luz verde como para poder avanzar. Correcto. Es una corriente. Otra corriente es la que se apega más a entender históricamente para qué es un fuero de detención. Y en realidad es para que ningún legislador en la época en la que esto se discutió sea impedido a la hora de llegar a su acto de proclamación o de asunción eventualmente de incorporación a la Cámara. Hoy no tiene razón de ser ese fuero de detención si es que vamos a ese concepto propiamente, porque él ya está sometido a un proceso a partir del desafuero que tuvo y en ese proceso se está solicitando una medida que el juez puede decir es pertinente o no es pertinente. Ahora, ¿el Ministerio Público qué alega para pedir la prisión preventiva? Entre otras cosas, lo que dice el Ministerio Público es que él tiene altas chances de sustraerse del proceso. Dice también que cuenta con un avión, y esto dice el acta de imputación, que le podría dar los medios logísticos como para fugarse eventualmente, dado el caso y la circunstancia.
Ahí se discutirá probablemente la condición de dominio, ya que hay gente que dice que ese bien ya no pertenece a Erico Galeano. Creería que, independientemente a que uno tenga o no un avión, la posibilidad de fuga existe. Sí, no porque sí, uno tenga o no un avión, la posibilidad de fuga es fuerte o no. Pero ese es un análisis que tendrá que hacer probablemente el juez Amarilla. Yo creo que hoy, incluso aunque dijéramos sin proclamación, ya cuenta Galeano con fueros de detención. Incluso con ese escenario, el juez Amarilla no tiene impedimentos para someterlo al proceso, aceptar si fuera el caso la imputación, Sí. inclusive privarlo de su libertad, porque eso también dice Campos Cervera, que él puede seguir con sus funciones. Y no lo dice hoy, lo dijo hace más de 20 años, que él puede seguir con sus funciones, por eso le permiten seguir apareciendo, pero sin fueros para esta causa en particular. Salvo, dice en su escrito Campos Cervera, que exista una medida dictada por un juez de prisión o de domiciliaria. O sea, remite a la decisión del juez. Exacto. Que es lo que tiene ya Gustavo Amarilla a su cargo. Porque hoy, pasado el mediodía, recibió la actuaria de su despacho la comunicación oficial de la Cámara de Diputados de la medida que tomaron el día de hoy. Y creería, don Oscar, que de las 3 inmunidades que goza un parlamentario, Sí. la inmunidad de opinión, la inmunidad de detención y la inmunidad de proceso, la que interesa al juez en esta ocasión en particular es la inmunidad de proceso. Es y ahí correcto. tiene luz verde. Sí, tiene luz verde. A ver, ¿qué medidas va a tomar con respecto a si lo deja en libertad del modo en que se expresa o dijiste que se puede expresar? Puede estar bajo proceso sin ningún tipo de inconveniente, acudiendo todavía incluso a sus funciones como legislador. Exacto. Pero, ¿qué medida, qué hierro? Creo que, Qué y hierro esto caliente para un juez. coinciden varios, Sí. lo que nadie escribió es cómo se opera cuando hay un legislador que pasa de una cámara a otra y en ese interín, ¿cuál es el debate que se da respecto a los fueros? Y probablemente cuando se escribió la Constitución, sí pretendieron este fuero de detención para evitar que alguna barricada o alguien secuestre eventualmente a un legislador e impida su juramento, pero hilar tan fino como para llegar a un ejemplo que lleve a algo que pase hoy con Erico Galeano probablemente no estuvo en el presupuesto, y a partir de ahí es que lo que vaya a decir el juez Gustavo Amarilla también va a ser fundamental para abrir una nueva vertiente dentro de este debate. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es material suficiente de análisis de constitucionalistas acerca de este tema. Pero volvamos a lo del anticipo. En teoría había un calendario. Sí. Y ese calendario tendría que haber terminado recién en el mes de junio, entre el 9 y el 15. Exacto. Hoy, Vestar, en declaraciones a Radio Monumental, dice que, y el argumento era, el presidente electo de la República ya está en plena tarea de gestión prácticamente todavía extraoficial de Estado. Exacto. Sale del país, ya se fue a la República Federativa del Brasil, creo que anuncia otros viajes. Y necesita el título acreditante. Necesita tener esa investidura ya, y que no habría ningún inconveniente en hacerlo, porque al contrario, agilizar inclusive ayudaría y mucho para una gestión de gobierno. Ese fue el argumento principal, Iván. Y alguna suspicacia ha generado esta decisión dada a conocer el día de hoy desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esta suerte de adelantamiento, porque han anunciado que hoy, antes de la medianoche, al menos esa fue la última comunicación que recibimos, antes de la medianoche se dará a conocer vía web la resolución de proclamación de las autoridades electas en las elecciones del pasado 30 de abril. Rápidamente, alguno que otro salió a decir que esto claramente se hizo tras alguna suerte de acuerdo con algún sector político, porque coincidentemente esta mañana era desaforado Erico Galeano en diputados y ya en horas de la siesta se anunciaba que la resolución de proclamación se daría a conocer
hoy mismo. Jaime Bestar descartó esta posibilidad. Él mencionaba justamente eso que usted adelantaba, que el presidente electo Santiago Peña ya está con la necesidad de tener esa suerte de carnet habilitante. También habló de un pedido por parte de los organismos de seguridad por esta cuestión generada en las últimas semanas respecto a estas manifestaciones que llegaron a cierto nivel de violencia en algún momento incluso. Y también adelantaba que la fecha del acto de proclamación protocolar será el 30 de mayo, que esto se adelanta ciertamente, pero es en respuesta a esto que les mencionaba y no necesariamente a un pedido o a un acuerdo con algún sector político. Lo dijo directamente en voz alta por Radio Monumental esta tarde Jaime Bestar. Podemos escuchar un fragmento de lo que mencionaba. Si la pregunta va dirigida a la preocupación de si tiene algo que ver con Erico Galeano, absolutamente nada que ver. Nosotros nos dedicamos a proclamar, así como dice la ley, no tenemos nada que ver con el desafuero que entiendo que ya se produjo hoy en Cámara de Diputados, y la marcha del proceso penal es absolutamente independiente. Esto no tiene una vinculación. Nosotros sí tenemos un mandato, y te diría más, Menchi, nosotros también contemplamos la necesidad de que esto se concluya, todo el proceso, que pasamos por un momento de mucha tensión e inseguridad con las manifestaciones y el desorden que hubo, y entonces ha habido un reclamo generalizado hasta de la fuerza del orden público en el sentido que se concluya lo antes posible todo el proceso.